Jimena, pues Amor Adolescente es un disco que salió recientemente y ha tenido una gran respuesta, pero quisiera empezar preguntándote con este concepto que tienes dentro del disco de preguntarle a diversas personas cercanas a ti qué es el amor, pero para ti, ¿qué es el amor? ¿Cómo lo defines tú? Pues el amor para mí es el motor un poco que le da impulso y sentido a todo lo que uno hace. Es un sentimiento que nos obsesiona a los seres humanos, que es como una necesidad primaria, ¿no? El amar, el sentirse amado y que uno, bueno, experimenta desde desde el inicio de su vida, pero en la adolescencia cobra como una intensidad mayor y empiezas como a entender las profundidades, las distintas historias que puede tener el amor, ¿no? Y por eso es que la adolescencia es tan intensa y es tan memorable y es donde este amor se vuelve como lo que te termina definiendo como persona, ¿no? Y otros sentimientos que luego se ven negativamente, ¿tú cómo los encauzas? Por ejemplo, la soledad. ¿Tú a partir de eso también creas? Sí, totalmente. Creo que si hay algún mensaje que he tenido a lo largo de mi vida en distintas canciones, cada álbum casi, es como como este estar en paz con lo negativo también, ¿no? Y que es muy importante el experimentar lo negativo pues para poder disfrutar de lo positivo, ¿no? Y que es parte de la vida y que hay mucho que aprenderle, ¿no? Cuando uno está en soledad o cuando uno está pasando por un momento de duelo o de tristeza o de dificultad emocional, ¿no? Y ahondando en detalles técnicos de este disco, quisiera saber cuánto tiempo te llevó configurarlo a partir de que dijiste, ya tengo que hacer este disco, y también cómo fue que se conocieron tú y Marian Rusi. El disco lo empezamos a trabajar a mediados del 2019. Ahí empezamos pues ya como pues a pensar en qué canciones lo iban a conformar. Y bueno, Marianne, yo la conozco desde hace muchísimos años y digo, hemos sido compañeras, colegas, amigas, tenemos muchos amigos en común. Nunca habíamos trabajado pues así de una forma como tan personal. Ni tan involucrada, ¿no? Nunca la había involucrado de tanto en mi música. Y la primera vez que trabajamos juntas fue en un song camp, en donde nos pusieron pues a escribir juntas una canción y ahí tuve la oportunidad de verla trabajar ya frente al monitor como productora y ahí supe inmediatamente que era la persona adecuada para trabajar este nuevo disco, ¿no? Y sí, la verdad es que produjo una canción que fue Una vez más y me encantó el proceso y a partir de ahí le solté pues una gran cantidad del álbum, ¿no? ¿Y en qué se basó la elección de los testimonios, por ejemplo, de Jimena Chiunti? ¿Cómo los fuiste eligiendo? ¿Tú cómo los buscaste o se te acercaron? ¿Cómo fue todo este proceso? Pues yo sabía que quería como tener testimonios de personas muy cercanas a la adolescencia y como a las nuevas generaciones, ¿no? Adolescentes o gente que tenía muy fresca como la experiencia de la adolescencia, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo viví la adolescencia hace ya 20 años, ¿no? Entonces, eh, pues para mí era importante empaparme también de eso y que eso le terminara de dar como un punto de vista que completara como esta imagen y este mundo, ¿no? De amor adolescente. Y bueno, busqué a las Flaminguettes para que me ayudaran, que son las chicas pues, con las que trabajo un montón de cosas audiovisuales. Y ellas nos dirigieron a un medio que se llama Malvestida, que, pues bueno, ¿no? Que está como muy en contacto con las nuevas generaciones y redes sociales y demás. Y pues, le contamos un poco lo que queríamos, ¿no? Y ella fue la que
nos presentó de repente este casting en la que realizó estas entrevistas. Y fue muy lindo escuchar pues todos estos testimonios de personas pues muy diferentes una de la otra, con realidades pues muy distintas a la mía y entre ellos y ellas. Eh, y escogí como los pedacitos que más tenían que ver también como con mi visión o que completaban mi visión o que inspiraban también como mi visión, ¿no? Y se hizo pues sí, al final como entre las canciones y los testimonios, sí se hace como pues un panorama bastante lindo y diverso y colorido de lo que es el amor en la adolescencia, ¿no? Jimena, si pudieras hacer un ejercicio imaginario y saltar en el tiempo a ver a la Jimena adolescente, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué te aconsejarías? ¿Qué te dirías? Evita esto o échale más ganas en esto. ¿Qué te dirías? Pues yo creo que parte de la realidad adolescente es como la incomodidad. Esto es como muy incómodo, ¿no? O sea, incómodo a veces con tu cuerpo, incómodo con, pues como que no te atreves a hacer o a lo mejor a perseguir lo que quieres ser, te importa mucho el que dirán, ¿no? O de la gente a tu alrededor, de tus círculos y al mismo tiempo es como de una riqueza eh, introspectiva como muy, muy linda, ¿no? Y yo creo que yo lo que me hubiera, o sea, mi mensaje para mi yo de ese entonces sería, disfrútalo, o sea, disfruta ese momento, ¿no? Disfruta esa intensidad, disfruta, no tengas miedo de perseguir eh, pues lo que quieres hacer o lo que quieres ser, demostrarte tal y como eres, de compartir tus reflexiones porque son lindas y son muy ingenuas, pero también pues, como muy, muy auténticas, ¿no? Y pues no tengas miedo en ser. Y ahorita que se habla tanto de influenciar, de influencers, ¿tú qué crees qué valores crees que deberían ponerse sobre la mesa, tocarse más, influenciarse más? Tú que tienes también gran impacto en muchos adolescentes, jóvenes, ¿qué tratas de compartirles? Pues yo intento mucho, siempre como, o sea, yo creo que el mensaje más lindo siempre es el de la empatía, el de ser empáticos con los demás, el, el estar presente un poco en el aquí y en el ahora. Es como un mensaje que trato mucho también de dar. em, el no tomarte tampoco las cosas tan en serio eh, y siempre estar poniendo como tu granito de arena para mejorar lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Yo creo que esos son mensajes que intento hacer no solamente con mi música, sino también con lo que comparto y lo que comparto, ¿no? Como en redes y demás, ¿no? ¿Y alguna vez te has cachado haciendo algo que no puedes dejar de hacer desde la adolescencia, que, no sé, te hace pensar, ay, no maduro, pero alguna cosa de ese estilo, Jimena? Pues yo sigo siendo muy, como muy muy azotada y me gusta mucho, y es algo que hago desde la adolescencia, desde antes de la adolescencia, yo creo que desde la preadolescencia, es tener un diario. Y desde entonces ha sido como mi, mi lugar al que voy para, pues como checar en dónde estoy, ¿no? Y es algo que te digo, que sí hacía mucho como adolescente y sigo haciendo, ¿no? ¿Has vuelto a leer esos primeros diarios que empezaste a escribir o ya Sí, no? lo hago no muy seguido, pero sí, sí cada tanto. Me gusta verlos porque pues, es una fotografía muy real de quién era yo y lo que estaba pasando en mi vida en ese entonces y cómo lo vivía. Y es muy lindo, es muy divertido también a veces, y aprendes un montón también, ¿no? Como de poderte analizar desde ese punto de vista ya con más distancia, decir, órale, ¿no? O sea, me sentí así o esto se,
pues como que no, en ese momento ahí estaba la respuesta y no la tenía tan clara, ¿no? O muchas veces también, ¿no? Como que te recuerda ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor tenías claras en un momento y de repente lo pierdes y de repente lo vuelves a leer y dices como, claro, ahí está, ¿no? Yo ya lo sabía, ¿no? Ya sabía que que esto era lo que necesitaba hacer, ¿no? Te pasa mucho también con tus letras, ¿no? O sea, hay letras o bueno, canciones que revisitas, o sea, que escribiste cuando tenías 15 años, 16, y de repente las vuelves a cantar y encuentras como significados nuevos, ¿no? Como que dices, ah, eso era lo que quería decir, ¿no? O sea, y que a lo mejor en ese momento pues, como que me dejé llevar por la inspiración y no me hacía mucho sentido, pero ahora que lo vuelvo ya con más años y con más experiencia, lo vuelvo a escuchar, digo, órale, tenía mucha razón, ¿no? Cuando estaba diciendo esto, ¿no? Y ahorita que mencionaste lo de las letras, me gustaría ahondar en la canción de Diva, que pues no sé si es muy autobiográfica, habla pues de ese bullying, ¿no? De la infancia que se vive, pues, una celebridad a tan temprana edad. Pues sí, cómo nació esta canción y pues también todas las referencias que se tocan, ¿no? También de las comparaciones que luego se dan con otras artistas, colegas tuyas, pues profundizar un poquito más en este tema. Pues tal cual, o sea, es una canción que habla de esa experiencia al 100%, ¿no? O sea, la canción se llama Diva porque así era como me molestaban a mí en la escuela, así me decían a mí, ¿no? La diva. Pues porque me gustaba la música o porque salía en las películas o lo que sea, ¿no? Y habla de eso, ¿no? O sea, que es algo que empieza mucho, que se da mucho en la adolescencia, como el bullying o que, ¿no? Que te importe lo que los demás digan de ti, pero en el caso de ser figura pública, pues es algo que se mantiene, ¿no? Y se vuelve hasta más grande, pues conforme más en el ojo público estás, ¿no? Entonces, pues eso evolucionó en eso, ¿no? En estar en memes, en que, ¿no? Te comparen pues, con otras mujeres, que también es una experiencia pues muy también de las mujeres en la industria, ¿no? O sea, como que creo que no le pasa tanto a los hombres que los estén comparando los unos con los otros, ¿no? Pero las mujeres como que llaman un montón la atención y se tiende a comparar más a las mujeres entre ellas, ¿no? Y y sí, o sea, como que con Tessa quería, o sea, que Tessa sí tiene pues como que podía entender y relacionarse a eso, pues, porque tenemos historias similares, ¿no? Es actriz también, ¿no? Hace música, etcétera, etcétera. Pues fue como muy lindo compartirlo y aprovechar para reírnos de eso y pues para pues, hacer una canción muy como al estilo punk grunge pues, de mi época, ¿no? Sí, y justo leía por ahí que el grunge fue algo muy importante para ti, ¿no? Fue un movimiento importante para ti. Eh, Muy. cómo lo explicarías? O sea, ¿qué figuras te impactaron? Y a la fecha supongo que a quiénes vuelves a escuchar constantemente. Bueno, Pearl Jam en su momento, cuando tenía como 14, 15 años, que lo descubrí, fue como, ¡pua! Me voló la cabeza, me compré todos los discos, me sabía todas las canciones, fui a verlos a los 3 conciertos cuando vinieron a México por primera vez. Este, como que sí fue así de wow, ¿no? Digo, Nirvana en menor escala, pero a lo mejor ya también más tardío en mi vida, pues también fue como apreciar mucho pues esas canciones. Radiohead, ¿no? Los primeros discos que digo, después evolucionaron su sonido, pero también esos primeros discos pues, también tenían mucho ese sonido, al igual, ¿no? Fueron como una muy fuerte influencia para mí, Stone Temple Pilots, y pues era un poco lo que pues, escuchaba mi generación. y bueno, digo que no eran grunge tal cual, pero bueno, ¿no? El movimiento como de rock alternativo que hubo en esa época en México, ¿no? O sea, como que cuáles eran los referentes, ¿no? Que yo escuchaba, que eran pues Zurdo con Movimiento y Jumbo y, bueno, en Plastilina Mosh, Julieta Venegas, ¿no? Eli, Guerra, ¿no? Pues que eran como pues, esas primeras bandas alternativas y cantantes alternativas que te gustaban, ¿no?
¿Y tú te insertas en la música con Feliz No Cumpleaños o cómo fue que empezaste en este panorama de las bandas, Jimena? Sí, o sea, con Feliz No Cumpleaños fue que como que cumplí mi sueño de tener una banda. Porque lo primero que hice fue escribir canciones para soundtracks y escribí 3 canciones para el soundtrack de Marte Duele y ahí como que fue un soundtrack muy, muy, muy exitoso y ahí como que hubo un montón de acercamientos de discográficas, ¿no? Como de, ¿qué onda ya, no? Vamos a hacer, ¿no? A que sea solista y la verdad es que yo no me sentía lista, yo quería justo pues, vivir esa experiencia, ¿no? Tener una banda, escribir como en colectivo, tocar en la escena, ¿no? Y como ensayar y todas esas cosas que como que me hacían muchísima ilusión. Eh, y lo hice con Feliz No Cumpleaños, ¿no? O sea, sí fue como nuestra banda y fue mi escuela mucho, ¿no? De pues, cómo escribir, cómo ensayar, cómo la disciplina, las tocadas y todo eso. Y de ahí pues evolucionó también al jazz y pues, tocar en bares de jazz y como ese mundo. Em, y sí, todo eso nutrió muchísimo pues lo que resultó al final en ser como mi carta de presentación ya a la industria que fue mediocre, ¿no? Y a nivel actoral, tú, pues también en tu adolescencia e infancia, ¿ubicas algún referente, alguna referente, actriz, actor o película que dijiste, wow, yo quiero hacer eso, me inspira a verte a ti actuar? Pues, o sea, en su momento, obviamente en la adolescencia, preadolescencia, a mí me tocó, pues, más que como una actriz en sí, o sea, para mí era como el tipo de historias que conectaban además, pues, como con lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era, pues, siempre fui una niña muy conectada con eso, las emociones y el drama y ¿no? Las grandes historias de amor y pues bueno, a nosotros nos tocó Romeo y Julieta de versión Baz Luhrmann, que fue así como, me acuerdo que, bueno, vi esa película 500,000 veces y además, pues, el soundtrack, que era, bueno, ¿no? O sea, una joya de soundtrack. Y eso era como para mí la película perfecta porque combinaba pues todo lo que a mí me gustaba, ¿no? Como el romanticismo de una historia de ese tipo, más la música, ¿no? Y toda el mundo así, medio mágico, ¿no? De eso, ¿no? Que de hecho Amor Adolescente saca muchas referencias de ahí, ¿no? Y para ir cerrando, Jimena, pues ahorita que señalas el romanticismo, también saber tu historia de amor, cómo se dio en tu pareja actual, todo este pues, romance, cómo nació y también, pues, cómo lo has vivido, cómo has vivido todo este trayecto en pareja. Pues la vida en pareja es increíble, o sea, yo creo que aprendemos un montón todo el tiempo. Cuando estás en una relación en pareja, aprendes mucho de ti, aprendes mucho, pues como que te ves también en otra luz y y creo que una vez más lo resume muy, muy, una vez más la canción, resume muy bonito pues como esa decisión, que yo al final creo que eso es la vida en pareja, ¿no? Uno decide vivir en pareja, ¿no? Porque no es la intensidad del primer amor, ni es como el acelere así, ¿no? O sea, mantener eso, pues es de repente muy agotador, ¿no? O sea, vivir así, ¿no? En esa intensidad todo el tiempo. Y creo que uno decide, ¿no? Vivir en pareja y es muy bonito es un tipo de pasión muy distinta y de romance muy distinto, ¿no? Que te digo, se plasma mucho en una vez más. Y me encanta. O sea, al final, la verdad, me encanta. Yo vengo de una familia de papás muy amigos y muy unidos, mis papás llevan trabajando juntos desde que tengo uso de razón, siguen trabajando juntos y son grandes compañeros, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí creo que hay mucho que aprender ahí, ¿no?
de la maternidad también, cómo te ha movido, cómo pues, has ido aprendiendo. No, es digo, increíble. O sea, creo que la maternidad para mí es como el máximo descubrimiento en mi vida. Siento que no tenía ni idea de lo que era y para mí ha sido una increíble como, o sea, como, como me resuena mucho cuando escucho historias de personas que encuentran su vocación más tarde en la vida, ¿no? O sea, como que esas historias así de gente que de repente dice, no, entonces descubrí no sé, ¿no? Que pintar era lo mío y al final, pues, ¿no? Ahí fue donde florecí y dejé todo y ahí, ¿no? Me, me pasa mucho así con la maternidad, ¿no? Que es como esa vocación que no sabía que existía y que me parece alucinante, o sea, me apasiona muchísimo ser mamá, pues porque siento que me volvió, pues obviamente he sacado más yo de ser mamá que mis hijos, ¿no? De tenerme como mamá. O sea, de verdad es que es increíble, o sea, te vuelve una persona mucho más como con un sentido de vida distinto y en mi caso me ayudó a profundizar, o sea, me volví una persona más profunda, o sea, siento todo con mucho más espectro de profundidad y le da un sentido a todo lo que quieres hacer, ¿no? O sea, a la música, por ejemplo, a hacer discos con mensaje, con intención, ¿no? Con algo que estás tratando de comunicar y hacer mejor el mundo al final, ¿no? O sea, yo sí creo que este disco, o sea, Amor Adolescente, propone algo, es una propuesta, es un concepto eh, que provoca la reflexión, ¿no? Y que al final es un mensaje pues, muy lindo y muy positivo, ¿no? O sea, como de podemos seguir viviendo, aprender mucho de cómo vivimos el amor en esa etapa, ¿no? De vivirlo, vivir intensamente, vivir en el presente, en el aquí, en el ahora, sin necesidad de estar pues futuriando todo el tiempo de qué va a pasar después, ¿no? Sino simplemente experimentar el amor así, ¿no? Y ya para cerrar, Jimena, ¿qué porcentaje de ti es amor y qué otros sentimientos también dirías que permean tu ser, tu figura? Pues yo creo que todo el amor es como el centro absoluto de todo y todo se va como desprendiendo de ahí, ¿no? Sentimientos como la empatía, que también para mí es muy importante, este, em, y, y sí, digo, el amor está siempre al centro de todo, ¿no? Pues Jimena, agradecerte mucho que hayas tenido estos minutos para platicar y profundizar un poquito más en todo lo que te rodea y también desearte que te cuides. Ya ves, ahorita con lo del COVID andamos todos muy Hay que vueltos, cuidarse. vueltos locos. Pero qué padre también saber pues todo lo que ha cambiado pues este disco, también tu perspectiva de familia y pues reiterarte el agradecimiento. Muchas gracias.